Lo apodaban el hamburguesero, el asesino caníbal, la morsa demoníaca. Su nombre real era Joe Mateny, uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos. Confesó ser responsable de al menos 10 homicidios. Abusaba de sus víctimas y las despedazaba. Murió en prisión. Y lo más terrible es que está confirmado que Mateny tomó los cuerpos de algunas de sus víctimas. Lentamente sacó la carne, la desprezó, la arrancó de los huesos, la metió en un molino, le dio vueltas y la molió, la transformó en hamburguesas, la asó sobre una parrilla, la metió entre dos panes con tomate y mayonesa y las regaló y las vendió. Hizo que otras personas comieran carne humana. Transformó a habitantes de la calle, desamparados, en caníbales, porque les daba carne de sus víctimas. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente les voy a narrar la historia de este terrible asesino, del hamburguesero, de la morsa demoníaca, del parrillero de Baltimore. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Existen muchos misterios en el mundo. Aquí hablamos en este podcast de cantidad de ellos, de la vida después de la muerte, de los ovnis, de los viajes en el tiempo. Sin embargo, a mí, a Esteban Cruz, uno de los que siempre me han llamado más la atención son los que tienen que ver con la mente humana. Porque si bien podemos crear cosas impresionantes, naves espaciales que flotan en el universo y toman fotografías y envían datos desde espacios siderales hasta centros de control. Allá está la Voyager, allá estuvo la Galileo dando vueltas estas sondas espaciales alrededor de Saturno y de Júpiter. Así somos capaces también de ser malvados. Y hay gente muy mala en este mundo. Está Garavito, un terrible asesino en serie colombiano que acabó con la vida de más de 200 niños. Está Ted Bundy, ese terrible asesino en serie que parecía un joven perfecto, que estudió psicología y estudió derecho y que mordía a sus víctimas y las asesinaba. No sé si ustedes recuerdan o han escuchado de Ted Bundy, quien andaba en un Volkswagen Escarabajo de esos pequeños y entonces abría la cajuela que está delante y le pedía a las muchachas que estaban al lado de las universidades caminando solas que por favor le recogiera unos papeles, unos cuadernos que se le habían caído, y cuando ellas se agachaban las golpeaba con una barra de metal y luego se llevaba los cuerpos ya casi agonizantes, las abusaba entre bosques y las mordía salvajemente. 30 mujeres murieron así en las manos de Ted Bundy, que había nacido el 24 de noviembre de 1946, si no me equivoco, en un pueblo que se llama Burlington, en Vermont, en Estados Unidos. Y después Ted Bundy fue capturado y cuando estaba en una cárcel se escapó 2 veces. En una oportunidad dejó de comer, le daban comida y le decían: tome, señor preso, tome, señor Bundy. Y él no comía y la gente pensaba que estaba enfermo, deprimido, que la cárcel le estaba dando duro, y no. ¿Saben qué hizo? Abrió del techo, abrió la luz y se metió por la luz, se metió por el hueco por donde estaba la lámpara, la bombilla de su prisión, y se voló, se escapó de una cárcel de máxima seguridad. Luego se volvió a escapar cuando lo recapturaron, pero lo más loco es que cuando Ted Bundy se escapaba, seguía matando. Un caso terrible. Al final lo ejecutaron el 24 de enero de 1989 en la Florida, porque lo capturaron después allí. Recorrió casi todos los Estados Unidos, acabando con la vida de mujeres inocentes. Y hay muchos casos más. Podríamos hablar aquí de Edmund Kemper. Si les gustan los casos de asesinos en serie, pues aquí los vamos a narrar muchos de ellos. Ya tenemos varios podcasts. Yo mismo escribí un libro. Si a usted le interesa, búsquelo. Se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Ahí está, por ejemplo, la historia de Daniel Camargo Barbosa, que le llamaban el sádico del Charquito.
Un personaje de clase media colombiana que estudió en un colegio de salesianos, el León 13 de Bogotá. Yo mismo fui a investigar allá. De allí lo expulsaron y convenció a su novia de que se fuera a vivir con él y la convirtió en una cómplice porque él le decía: mi fantasía es estar con otras mujeres, con niñas, y ella, por un amor retorcido, la ayudaba a cazar niñas, drogarlas, y él las abusaba. Con el tiempo empezó a matarlas. Lo capturaron y lo llevaron a una isla que se llama la isla Gorgona, que era como el Alcatraz colombiano, rodeada de tiburones. Y de ahí uno de los pocos presos que se escapó es él, Daniel Camargo Barbosa. Pero no vamos a hablar de él. No vamos a hablar de Camargo, del cual ya se han hecho películas, incluso documentales, obras de teatro. Pues es un personaje enigmático que hablaba inglés y hablaba portugués. Y lo aprendió todo en la cárcel. Lo aprendió cuando un psiquiatra, muy afamado en Ecuador, el doctor Bonilla, le preguntó: ¿usted dónde aprendió inglés? Él le respondió que se había memorizado el diccionario que había allí en la cárcel Gorgona. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del caso de Joe Metheny. Para mí este caso, antes de comenzar, es uno de los más extraños, raros y retorcidos de la historia. Da mucho miedo, porque es la historia de alguien que picó a sus víctimas y las convirtió en hamburguesas. Un asesino en serie letal, un cocinero del infierno. Prepárense, porque en pocos segundos vamos a descender a las mazmorras más profundas de la maldad humana. Nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Lo bautizaron como Joseph Roy Metheny. Sus primeros años fueron turbulentos, oscuros. Según la confesión de él, cuando era niño, un día su padre, que era un borracho, su papá era un borracho, y él decía que siempre lo veía tomando, especialmente whisky, vodka, cerveza, todo lo que se aparecía. Sus hermanos y él veían cómo el papá llegaba borracho y le daba golpes a la mamá. La cogía a patadas y a puños y pedía que le sirvieran la comida y luego la lanzaba. Y cuando un niño se quejaba o algo así, tomaba su cinturón, se lo sacaba del pantalón y enseguida lo golpeaba con la chapa incluso. Eso decía Metheny, que lo castigaban con violencia todo el tiempo. Sin embargo, cuando él estaba a punto de cumplir 6-7 años, un día llegó la policía a la casa, tocó la puerta y entonces, una vez entraron los agentes con una cara pálida, saludaron a la mamá de Joe Metheny y a los niños que están allá. Proyectaron su mirada al vacío y dijeron simplemente: señora, su esposo se acaba de matar en un carro. Su marido está muerto. En lugar de llorar y de sentirse compungidos, los niños sonrieron. Sabían que se habían librado para siempre de ese alcohólico que los golpeaban. Quedaron entonces esos 6 hermanos solos. Quedaron entonces esos 6 hermanos pobres. La madre tuvo que salir a la calle y consiguió trabajo para poderlos mantener. A pesar de que el gobierno los ayudaba, les daban bonos para el mercado y para la comida. La mamá de Joe Metheny se dedicó a ser camarera, trabajaba en un restaurante, era mesera, trabajaba muy duro para mantenerlos. También manejó un camión, fue conductora de camiones, de repartidores de comida. Se esforzó muchísimo para que sus hijos estudiaran y Joe Metheny se fue al colegio de allá, sobresalió, tenía una inteligencia bastante alta. Tenía una inteligencia que era superior a la media. Tan pronto salió del colegio, como no tenía nada más que hacer, Joe se metió al ejército.
entró al ejército de los Estados Unidos en 1973. Tenía 18 años y entonces lo enviaron a una base militar que tenía y que tiene todavía el gobierno de los Estados Unidos allá en Alemania. Allá lo entrenaron y lo enviaron luego a Vietnam. Él dice que allá en medio de la selva, en medio de las balas, vio morir a mucha gente, vio cómo explotaban cuerpos enteros, vio a los guerrilleros del Vietcong tirados en el suelo, fallecidos, y él veía los cadáveres y veía cómo quedaban y no sentía dolor. Decía que sentía cierta atracción al olor chamuscado de los cuerpos. Mateni, escuchen muy bien, allá empezó a probar la droga. Algo que no resulta extraño, pues en ese tiempo los soldados norteamericanos consumían bastantes drogas en el frente de guerra. Marihuana, también droga sintética. Muchos tomaban anfetaminas para no dormir y poder estar de guardia porque les daba miedo. No sé ustedes si habían conocido esas historias de la guerra de Vietnam. Tal vez hagamos un podcast de eso. Lo cierto es que dice Mateni que empezó a consumir nada más y nada menos que heroína. Tomaba ese polvo que traían de las montañas de Asia Central, lo disolvía en una cuchara con fuego, con un encendedor prendía y luego se inyectaba en el brazo, en las venas, y sentía el furor de las drogas. A pesar de la inversión en armas, a pesar de la cantidad de personas que fueron allá a la guerra como Joe, Estados Unidos perdió y tuvo que retirarse. Les tocó huir. El 30 de abril de 1975 la guerra de Vietnam se acabó. Contra todo pronóstico, los Estados Unidos perdieron. Tuvieron que lanzar los helicópteros al mar. Huyeron. Es una de las pocas guerras que ha perdido Estados Unidos en toda la historia, tal vez la única junto con la retirada de Afganistán. Y Joe fue retirado de la fuerza, volvió a Estados Unidos y empezó a trabajar. Medía 1,85 m, alto, muy alto. Y lentamente empezó a perder el cabello. El cabello rubio que tenía se convirtió en una gran calva. Tuvo unas entradas grandísimas. Se quedó completamente calvo y empezó a consumir de todo lo que ustedes quieran. Toda sustancia empezó a consumir. Y luego empezó a trabajar de aquí a allá. Estados Unidos, como un país próspero, daba mucho trabajo, sobre todo para gente no calificada. En eso se metió Joe, un antiguo marín. Trabajó descargando en supermercados, trabajó como guarda de seguridad, según algunas personas. Este último no está confirmado. Trabajó también manejando camión, tampoco está confirmado, pero varios libros y varios investigadores dicen que así fue. Y al mismo tiempo que trabajaba y ganaba dinero, comía. Comer fue su gran pasión. Llegaba a un McDonald's, pedía 3 Big Mac y se las comía de una, las engullía como un animal, como cuando ustedes ven un cerdo que sigue y sigue comiendo. Dicen que iba a un supermercado, compraba 3 botes de helado, 3 empaques de helado, de este helado de ese tiempo que era todavía más azucarado, grasoso y cremoso, de estos helados de los años 80 que eran prácticamente para que uno se cebara, y se los llevaba a la casa, se sentaba, empezaba a ver su programa favorito de televisión, metía una cuchara, tomaba esa masa fría, azucarada y se la metía a la boca y la engullía como si fuera un pato, la absorbía y comía. Dicen que era capaz de vaciarse 4 o 5 tarros enteros, imagínense, de helado. El resultado fue que su cuerpo empezó a crecer, se llenó de manteca, de grasa. Su cuerpo se volvió una bola prácticamente y su barriga protuberante se partió en 2. Se puede ver en algunas fotografías cómo le creció una línea de lo gordo que estaba en la mitad de su panza, de su guata, que se veía como un abismo sucio, un abismo hediondo. Sus brazos se volvieron rollizos, parecían pequeñas olas de piel sobre músculos casi inexistentes. Le llamaban Tini a final de los años 80, como pequeñito, pero aún así fuera grande, gordo, gigantesco y comiera como bestia, sus amigos decían que tenía una voz muy tranquila, una voz que era muy amable, que era muy políticamente correcto,
que trabajaba y era juicioso, era un trabajador aplicado. Lo que no saben es que lentamente Joe Metheny se estaba transformando en un monstruo, en un cazador de seres humanos, en un asesino en serie. A comienzos de los años 90, específicamente en 1991, Joe Metheny ya era un hombre obeso, grande, su cuerpo era deforme, algunos le llamaban morsa, porque sus brazos terminaban como en punta, como si tuviera aletas. Tomaba todo el trago que quería, también estimulantes, medicamentos de control especial. Y cuando estaba en ese estado, dicen, le gustaba hacer barbacoas, asados, le gustaba tomar una parrilla, llenarla de carbón y comprar grandes cantidades de carnes, chuletas, las freía, las colocaba ahí arriba. Les gustaba ver cómo cuando cocinaba caían las gotas de sangre sobre el carbón, que estaba rojo, colorado, y como el aroma de la carne asada invadía todo. Él, imagínese un hombre grande con una bata, ahí de cocinero, con un cuchillo, cortando la carne, con un cuerpo grande, muy grande. Ese era Joe Metheny. Pero lejos de ser un cocinero, lejos de ser un chef, un amante de las barbacoas, Joe Metheny se fue transformando en un asesino en serie. Ese hombre, bien hablado, muy educado, y que todos consideraban universalmente inteligente, cometió su primer crimen en 1994. En ese año, Metheny conoció a una mujer llamada Katie Ann Magazine. Ella ya había sido condenada algunos años atrás por ejercer el trabajo sexual. No se sabe muy bien qué pasó. Lo cierto es que Metheny la encontró en la calle. Tal vez le ofreció algo o tal vez le pidió que fuera a algún lugar para pagar sus servicios. Engañada, Katie Ann lo aceptó. Imagínense ustedes una mujer delgada que estaba acostumbrada a involucrarse con extraños, siguió entonces a este señor que se veía muy grande, muy gordo, bueno, de voz bonita, que le ofreció dinero, y luego él la golpeó fuertemente, la estranguló con sus manos y cogió el cuerpo, escuchen muy bien, y lo llevó hasta donde él trabajaba. No sabía qué más hacer, era el primer asesinato. Muchos creen que él abusó repetidamente de la víctima, de ella, tanto cuando estaba viva como cuando estaba muerta. Le llaman necrofilia. Y entonces llevó el cuerpo a escondidas, envuelto, hasta el lugar donde él trabajaba, donde manejaba su montacarga, hasta esa bodega, tomó una pala y empezó a cavar. Y ahí enterró el cuerpo de su primera víctima. Incluso dicen que lo colocó muy cerca a la superficie, no en una fosa muy profunda. Los días siguientes Joe volvió a su trabajo y observaba allí donde la tierra estaba completamente escarbada, y ahí durante 6 meses el cuerpo empezó a descomponerse y él y todos sus compañeros de trabajo pasaban incluso encima, y nadie sabía que ahí estaba Katie Ann Magazine, que era la víctima de su compañero de trabajo. Imagínense eso, imagínense ustedes trabajar y que su compañero de trabajo haya enterrado en el piso donde usted trabaja una mujer que había asesinado y nadie se dio cuenta. Lo más demente es que varias semanas después, 32 semanas después y unos 6 días, fue hasta allá, hasta la empresa donde él trabajaba, y en la noche escarbó, volvió a cavar y sacó el cuerpo, sacó el esqueleto
y le cortó la cabeza, el cráneo, y lo guardó en una caja muy bonita, dijo él, una caja muy bonita que después botó a la basura. Algo realmente extraño, como el segundo asesinato que se dice perpetró en 1995, cuando asesinó a dos personas, a Randall Brewer y un hombre que se llamaba Randy Picker, con un hacha. Él visitaba mucho un lugar donde había un montón de personas que vivían en la calle, homeless. Allá en los Estados Unidos hay zonas donde viven muchas personas de estas, desamparadas, en tiendas, en carpas, en campings, y ahí viven entre ellos, en las calles mismas, ¿no? Arman un camping, arman una tienda de campaña y comparten la comida. Muchos de ellos pues consumen sustancias. A veces se forman como pequeños pueblos, comunidades. Si usted vive en Estados Unidos seguro los ha visto. Pues en Baltimore, donde vivía nuestro asesino en serie de hoy, se hacían varios de ellos una calle que se llamaba Hanover, o se llama Hanover. Y entonces hasta allá llegó este señor, Joe Matheny, se acercó con un hacha a estos vagabundos, a estas personas que vivían en la calle, y sin que ellos se dan cuenta, pues lanzó el hacha durísimo contra la cabeza de estos dos señores y los asesinó. Lo más escalofriante es que después de los crímenes Joe no mostraba arrepentimiento, algo que puede ser psicopatía. No sé si ustedes saben, pero los psicópatas casi nunca muestran remordimientos. Y se dice que él, después de que cometía los crímenes, se iba a comer, que es lo que más le gustaba. Como que él se comía sus problemas, ¿no? Y entonces iba, le gustaban los burritos, iba a un local de estos grandes que hay en los Estados Unidos y pedía los burros titán, los burros gigantes, lleno de frijol y arroz. Después de que había matado a hachazos a dos personas, iba allá y decía, écheme más carne, écheme más ají. Y comía, y muchos dicen que engullía casi sin masticar. Tenía los dientes de arriba ya rotos, su cara era prácticamente una bola de manteca con orificios donde estaban los ojos, la nariz y también la lengua. Matheny le gustaba que le tomaran fotos así, obeso, como si fuera una bola humana. Sonreía incluso. Algunos investigadores criminalistas dicen que Matheny tenía en su momento pareja, o tuvo pareja, incluso tuvo un hijo. Y dicen que su ex esposa o su ex pareja, no está muy claro si se casó o no, tenía un amante, y un amante que era un dealer, y que por eso Matheny se transformó en una bestia asesina, aunque muchos pues psicólogos dicen que no es una razón, porque si no todos los que hubiéramos tenido un corazón roto o un despecho nos convertiríamos en monstruos asesinos. Yo mismo he tenido terribles despechos que me han mandado a llorar días enteros, me han roto el corazón, fue muy duro, de verdad. Me pasó 2 veces en la vida y no quiero volverlo a vivir, pero seguramente, espero que no lo voy a vivir, pero seguramente vamos a vivir duelos todos mientras estemos vivos, y pues no es una excusa que eso le haya pasado, que su esposa haya dejado a Matheny con su hijo, se haya ido a vivir con un distribuidor, ¿no? de estimulantes. Y entonces pues muchos dicen que por eso decidió atacar a estos hombres que estaban en la calle, que les narré con anterioridad. Lo cierto es que después empezó Matheny a visitar, trabajaba y visitaba estas zonas deprimidas, donde habían mujeres que se dedicaban pues a vender su cuerpo, donde habían hombres que estaban perdidos, acostados, durmiendo sobre el suelo, y se dice que hizo algo terrible, que empezó a hacer lo siguiente: contactaba a estas mujeres de la calle, estas mujeres pues que ofrecían sus servicios, les mostraba los billetes, les mostraba un billete de $100 y le decía, esto es tuyo si vienes conmigo. Y entonces las llevaba a lugares apartados, incluso se subían a su automóvil y ahí, en lugar de pagarles, las golpeaba fuertemente, las golpeaba muy fuerte con sus manos rollizas, con sus manos mantequientas, con sus manos de dedos que no parecían dedos sino chorizos. De lo gordo que estaba, los dedos de él ya no eran dedos como los de uno, que se le ven ahí las articulaciones, no, parecían 2 salchichas Viena, 2 morcillas. Haga de cuenta que en lugar de dedos tuviera condones rellenos de arroz con leche, así. Cuando usted rellena un condón con algo, con arena, así parecían los dedos. Y entonces él juntaba esos dedos,
formaba un puño y golpeaba fuertemente a las mujeres, les daba golpes y golpes y golpes, también a los hombres, porque peleaba mucho. Mateni se veía muy tranquilo, pero para 1995 su conducta violenta salía por los poros de su cara, salía en su sudor, y entonces golpeaba a las mujeres, abusaba de ellas, luego las estrangulaba, y luego empezó a hacer algo, según él, aún más extraño y retorcido. Cogía sus cuerpos, arrancaba la carne, la separaba de los huesos, la mezclaba con carne de res, con carne de cerdo, y la molía. Él mismo la molía. Acuérdense que al tipo le encantaban las barbacoas, le encantaban los asados, y él mismo la molía, la molía, la molía, y esa carne revuelta la convertía después con una especie de pasta, la aplanaba con las manos, como cuando se hace una tortilla de maíz, o como cuando se hace una arepa en Colombia, en Venezuela, una pupusa en El Salvador, y entonces la colocaba y la asaba. Hacía hamburguesas, señores, con las víctimas inocentes. Este señor deforme, grande, hacía hamburguesas y luego compraba panes redondos, mogollas, pan de hamburguesa, lo abría en dos y ahí metía la carne no completamente asada, porque él dice que le gustaba que saliera sangrecita, que estuviera en término medio, máximo 3/4 para que quedara jugosita la hamburguesa. Y luego puso un puesto callejero. Ahí le vendía a la gente de la calle. Hamburguesa. Le vendía hamburguesa a la gente de la calle. Hamburguesa, hamburguesa. En su mente era una venganza. Le daba placer ver cómo la gente le compraba las hamburguesas, se las llevaba a la boca y mordía y mascaba. Y mordía a la gente. Y la gente decía, qué buena hamburguesa, Joe. Y Joe se quedaba mirándolo y decía, no sabes lo que tiene adentro. Te estás comiendo el prójimo. Se había convertido en un asesino en serie, un criminal monstruoso, un auténtico caníbal. Durante el juicio, Joe dijo lo siguiente: corté la carne de mis víctimas, las puse en un tupper en el congelador y quedaba todo como roast beef. Y era un roast beef muy bueno. Es como el sabor del cerdo, pero con más sustancia, con más poder. Y yo los mezclaba, y nadie se daba cuenta. Qué buen sándwich haces, Joe. Qué buena hamburguesa. Y es muy barata, me decían. Una historia escalofriante, terrible, la de Joe Mateni, la de la morsa asesina, el hamburguesero de carne humana, como lo llamaron después. Una historia que tuvo su final, porque ningún crimen es perfecto, menos los crímenes de los asesinos en serie, porque los asesinos en serie continúan matando y matando y matando y matando hasta que al final los capturan. Y eso fue lo que le pasó a este hamburguesero del demonio, porque su último intento de atacar a alguien fue el 8 de diciembre de 1996. Ese día, en la tarde, Mateni quiso seguir con su modus operandi. Ubicó a una mujer llamada Rita Kemper, se le acercó con su cuerpo rollizo y voluminoso y le ofreció dinero. La mujer se quedó mirándolo, le pareció extraño. Hablaron y caminaron, hablaron y caminaron, hablaron y caminaron, hablaron y caminaron, hablaron y caminaron varias cuadras, hasta que cuando ya no había nadie y estaba en la soledad y se podían escuchar incluso los susurros del viento y los automóviles que estaban a la distancia en una autopista muy muy lejana, a millas de distancia, Joe Mateni se le fue encima a esta mujer y le lanzó varios golpes con sus manos gigantes, popochas, grandotas. Rita se movió rápidamente y como era más joven y más delgada, corrió, huyó e hizo algo que muy pocas víctimas habían hecho hasta el momento. Buscó a la policía. Les dijo, señores agentes, un hombre muy gordo, muy grande, con cuerpo casi de pingüino, como el pingüino de Batman, me intentó abusar y me golpeó. La policía le hizo caso a la mujer.
fueron hasta el lugar en donde habían ocurrido los hechos, siguieron las pistas y llegaron hasta un remolque blanco, un remolque viejo, una casa de estas rodantes. Tocaron la puerta y el que abrió era Joe Metheny. Lo capturaron por violencia, por ataque, por asalto. Y Joe, en la mitad de la comisaría a donde lo llevaron, lentamente, de un momento a otro, sin mayor explicación alguna, le dijo a los oficiales: llevo 10. ¿10 qué?, le preguntaron. 10 personas muertas. He matado a 10 personas y las convertí en hamburguesa. A partir de entonces empezaron los juicios. Uno a uno fueron pasando los familiares de las víctimas contando el dolor que había causado en sus vidas. Los abogados defensores no sabían qué decir, las pruebas eran terribles. Primero fue condenado a doble cadena perpetua por los homicidios de Kenny Ann Magazine y de una mujer llamada Katie Spicer, que había sido también atacada y convertida en hamburguesas. Luego fue juzgado por los asesinatos de Randall y Randy Piker, aquellos que vendían estimulantes, aquellos que había atacado con hachas. La policía todavía hoy piensa que hubo más víctimas. Lo cierto es que durante la sentencia, Joe, con su cuerpo grande y rollizo, se quedó mirando a la multitud, a toda la gente que estaba ahí alrededor, y les dijo las siguientes palabras: nunca van a escuchar de mi boca lo siento, nunca voy a pedirles perdón, porque sería una mentira. Doy mi vida por lo que he hecho, que solo Dios me juzgue y que me mande al infierno. Todo lo que hice me causó placer. Eso dijo Joseph Roy Metheny el día que lo condenaron. The Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Metheny, the bald man in the video, was found dead in his cell. In this WGZ file video, Joe Metheny shows police where he buried the bodies. The 62-year-old was serving 2 life sentences without parole for kidnapping, sexual assault, and 2 counts of murder. La noticia que dio la vuelta al mundo. El 5 de agosto del año 2017, luego que encontraron los guardianes de la prisión el cuerpo de Joe Metheny muerto en su celda. Habían pasado 20 años desde que había llegado interno a la institución correccional occidental de Cumberland, en Maryland, Estados Unidos. En esa fecha, Metheny tenía 62 años y las pocas veces que habló con alguien, incluyendo sacerdotes, afirmó que nunca sentía culpa. Y además hizo otra afirmación bastante extraña y retorcida. Cuando le preguntaban por qué había convertido a algunas de sus víctimas en hamburguesas, se quedaba mirando al vacío. Sacaba su lengua por su boca, todavía rolliza, aunque había adelgazado en prisión. No podía comerse los tarros de helado, ni comerse grandes cantidades de salchichas. Sus labios se abrían cada vez que alguien le preguntaba por lo que había hecho con sus víctimas y, como les decía, se relamía. Se llenaba de baba su boca y entonces decía: ¿saben por qué hice todo eso? ¿Saben por qué los convertí en hamburguesa? ¿En pedazo de roast beef? Porque todas ellas, todas mis víctimas, eran mi ingrediente secreto. Hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Otra historia, esta vez quise narrarles a todos ustedes una historia de asesinos en serie. Porque realmente son casos que son completamente oscuros, macabros, retorcidos, que nos llevan a pensar sobre el valor de la vida. Les quiero contar que yo escribí un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Lo pueden conseguir en Colombia, en cualquier librería. Va usted y pregunta: deme los libros de Esteban Cruz Niño. Ahí les muestran varios que yo he escrito,
pero sobre todo los monstruos en Colombia sí existen. Es un trabajo de investigación, como les dije al comienzo de este podcast, sobre los principales asesinos en serie de este país. Ahí aparece Garavito, Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito, le decían. También aparece, por supuesto, otro terrible asesino, Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, y también el Loco de la Piedra. Vamos a hacer dentro de poco un podcast acerca del Loco de la Piedra, un muchacho de Medellín, de Mocoa, Putumayo, perdón, que llegó a Medellín en medio de la pandemia y atacaba a las personas que estaban durmiendo en la calle con una roca, se las lanzaba a la cabeza y luego se reía y les lanzaba monedas y bailaba alrededor de los cuerpos heridos. Por eso le decían el Loco de la Piedra. Les contaré esa historia después. Sin embargo, quiero hacer una reflexión final, y es que algunas de las historias que yo narro son aterradoras y lo hago, ¿saben por qué? Porque creo en la bondad. Creo que son casos que existen. Sé que afuera hay gente terrible, sé que hay gente muy malvada, pero sé que la mayoría somos buenos, como usted y como yo. Sé que la mayoría queremos que la vida sea bonita y ayudamos a las otras personas. Sé que estos ejemplos nos hacen ver el abismo. Nietzsche decía que si uno se queda mirando un abismo, a veces el abismo se mete dentro de uno. Yo pienso que si uno no observa el abismo, cae adentro, pero si uno lo ve desde afuera, sabe cómo rodearlo, cómo evitarlo, cómo no caer ahí, cómo no llegar al fondo. Y yo creo que estas historias que yo narro son para eso, porque yo sé que usted es una buena persona, yo soy una buena persona. No somos Joe Madden, no lo somos, no sé cómo se pronuncie. Yo hago estos podcasts en español, en castellano. Y yo sé que ustedes están en otros lugares del mundo. Y escuchar estas historias les ponen a uno los pelos de punta. Pero yo creo que conocer estas historias es importante, porque de esa manera, vuelvo a decir, vemos desde una rendija, desde una ventana, la maldad. Y nos damos cuenta que somos buenos, que nosotros somos buenos, que nosotros podemos ser cada día incluso mejores. Yo sé que usted está ya escuchándome y que tiene problemas. Yo también tengo problemas. A veces digo, Dios mío, ¿cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? A veces digo, Dios mío, quiero que se cure este familiar enfermo. Me angustian mis familiares enfermos. Quiero que a todos los que de alguna manera les esté pasando algo, un rato malo o algo así, este podcast les sirva de diversión, les sirva para escuchar mientras usted maneje, los haga olvidar por un momento los problemas o los haga reflexionar. Y esa es la idea de estos podcasts de crimen, que ustedes de True Crime reflexionen sobre la vida, reflexionen sobre el valor de la vida, porque estamos vivos y porque merecemos vivir bien, vivir tranquilos y vivir en paz, y vivir lejos de esa oscuridad y esa maldad. Y yo aquí en medio de la oscuridad de la noche, mientras grabo esto frente a un micrófono en soledad, quiero decirle a usted, esté donde esté, yo a usted lo quiero, la quiero, yo a ustedes los quiero mucho.